Gloria al Señor, que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos ven atrás de pantallas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías 52. Gloria al Señor Jesucristo. El libro de Isaías capítulo 52, versículo 4. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y antes de leer la palabra del Señor Jesucristo, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que en esta noche Él sea usando mi vida para que todo lo que yo hable en esta noche sea para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios Padre Celestial, Rey del Universo, amado Dios, en esta preciosa noche queremos pedirte, Señor, que sea tu palabra, Dios mío, en esta noche la que nos esté edificando, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que nos esté llenando, Dios mío, con tu presencia, que sea tu palabra, Señor, la que esté llegando, Señor, a varios lugares, a varias vidas, Señor Jesucristo, que sea edificando, Señor amado, aquellos lugares que aún están, Señor, por edificar, Padre Celestial. En el nombre de Jesús quiero iniciar este mensaje, Señor, en tu nombre, Padre Santo, porque en tu nombre, Señor Jesucristo, todas las cosas salen bien, mi Dios amado. Usa mis labios, Señor, usa mi corazón y todo mi ser, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra sea para ti, Padre Celestial. Bendito y soberano sea tu nombre, Padre Celestial. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 4 hasta el versículo 6. Dice la palabra del Señor: porque así dice Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorearon lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Sí? Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer otra vez el versículo 6. Dice la palabra del Señor: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Gloria al Señor Jesucristo. Tengan la bondad de sentarse. Gloria al Señor, diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Quiero hablar en esta noche un tema evangelístico y a la vez también doctrinal. Amén. Gloria al Señor. Quiero hablar bajo el tema: ¿a quién rechazamos? Muchos de nosotros en alguna ocasión siempre hemos venido evangelizando. Tal vez no le demos un sermón completo sobre el evangelismo, pero sí venimos explicando que el Señor es el único que puede perdonar, salvar y dar la salvación, ¿no es cierto? Solamente Dios es el que puede crear, el que puede perdonar y el que puede salvar. Solamente es Dios el único camino hacia la salvación, hacia la vida eterna. En este caso, el pueblo de Israel, dice el Señor que el pueblo de Israel ascendió a Egipto. En Egipto, actualmente, Egipto se lo considera como el mundo. El mundo esclaviza a las personas. Los deseos carnales están esclavizando a las personas. Tantas cosas encontramos en el mundo que a diario nosotros vivimos esclavizados por deseos, por pasiones, por sentimientos y emociones y muchas cosas. Nosotros estamos siendo prisioneros de las obras de la carne, ¿no es cierto? Pero el Señor dice: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago ahora? Dice el Señor. Si mi pueblo es llevado injustamente, ¿qué puedo hacer? Dice el Señor. ¿Cómo los puedo yo librar a este pueblo que está en un lugar de cautiverio? Y el Señor toma la decisión y dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Amén. Vemos en el versículo 4 y en el versículo 5 dice: Jehová dijo, y dijo el Señor:
y dijo Jehová el Señor, ¿no es cierto? Pero en el versículo 6 dice la palabra del Señor: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ahora bien, podemos preguntarnos quién fue el hombre que llegó aquí a la tierra diciendo que él era el que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Podemos mencionar lo que fue Juan, pero Juan decía: yo mismo no soy capaz de desatarle la sandalia de sus pies, porque yo vengo solamente a preparar el camino, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, ¿no es cierto? Los apóstoles no eran, los discípulos no eran. El único que cumplía con todas estas cualidades era el único y sabio Dios, Jesucristo. En el libro de Juan, vamos a abrir el libro de San Juan capítulo 1, versículo 10, gloria al Señor, donde podemos darnos cuenta que en el versículo Isaías, Jehová decía: mi pueblo sabrá mi nombre. Ahora, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra del Señor: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el versículo 5 de Isaías decía: ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué puedo hacer para salvar a mi pueblo? Entonces en el 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ahora, en el versículo 10 de San Juan capítulo 1 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos ver aquí que ya no solamente era un hombre el que se había presentado, sino que la Biblia dice que este que hablaba se hizo presente. Él vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron, no lo reconocieron. Algunos lo tildaban solamente como el hijo del carpintero. Algunos simplemente decían: este es un Galileo, este es un Nazareno. Tal vez algunos lo discriminaban porque él no nació ni siquiera en un hospital, no lo atendió alguien, no durmió o no fue atendido o no nació en una cama. Podemos ver que Jesús nació en un pesebre, en una granja, ¿no es cierto? Entonces, el tema de esto es: ¿a quién rechazamos? ¿Rechazamos una enseñanza? ¿Rechazamos una predicación? ¿Rechazamos una profecía? Al que rechazamos directamente es al Señor Jesucristo. Si Él dijo: por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre, en San Juan dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. En el 14 dice: y el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Lo que fue invisible se hizo visible. Todo lo que nosotros o lo que los profetas escuchaban en el tiempo antiguo, ellos simplemente era una voz. Juan el Bautista también decía: una voz que clama en el desierto, preparad el camino. Pero él decía una voz que clama, no decía exactamente alguien dijo o él dijo, sino que directamente había una voz que clamaba. No había alguien específico, pero sí había el autor de esa voz, y esa voz era el Señor en los cielos. El Señor vino desde los cielos, se manifestó en carne aquí en la tierra. La Biblia lo dice, que ese Verbo fue hecho carne. La Biblia nos declara que Jesús era Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer para no rechazar este llamado a la salvación? Pues debemos aceptarlo al Señor Jesucristo. El que no acepta, vamos a ver más adelante cuáles serán las consecuencias. Y el que acepta también tendrá su recompensa.
Pero Amén. siempre nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el Señor Jesucristo ha dado su 100% para que nosotros alcancemos la salvación, para que nosotros alcancemos la vida eterna y el ingreso al reino de los cielos. Gloria al Señor Jesucristo. La misión del Señor allá en los cielos fue venir aquí a la tierra y salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿No es cierto? Conocemos la historia, hemos visto la película, o a lo mejor vimos o leímos en la Biblia. Una de dos, nosotros conocemos y sabemos cuál fue y cómo fue la crianza del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿no es cierto? Pero vamos a leer una de las profecías en el libro de Isaías también. Gloria al Señor, Isaías capítulo 53, donde nos va a informar, nos va a decir, nos va a declarar sobre qué cosas tenía que atravesar el Señor Jesucristo para salvar a su pueblo de sus pecados. Isaías capítulo 53, versículo 3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. ¿A quién rechazamos? Alguien dice, vamos a predicar el evangelio y estamos tocando puertas y nos dicen, no queremos, o ya sabemos eso, no queremos que nos hable. No están rechazándonos a nosotros, están rechazando al que nos ha enviado. Y el que nos envió es el que pone las palabras en nuestra boca para que todo lo que hablemos no sean nuestras palabras, sino la palabra del Señor Jesucristo. Cuando alguien nos rechaza, no rechaza nuestra persona, sino rechaza la palabra de Dios. Porque no le vamos a contar una historia, no le vamos a contar una anécdota, le vamos a contar directamente lo que Dios quiere hacer con esa persona. Amén. ¿A quién rechazamos? ¿No es cierto? ¿A quién estamos rechazando? No es directamente al predicador, al pastor, al evangelista, al discípulo, a la persona que haya llegado. No, estamos rechazando directamente al autor de la vida. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. En San Juan capítulo 1, versículo 10 leíamos en antes que el Señor vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Fue duro para él, fue difícil, o que para nosotros, solamente pongámonos a pensar, nosotros tenemos una casa y la arrendamos. A los años llegamos y ellos no nos reciben como dueños. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Estamos completamente rechazados, porque están rechazando algo que es nuestro. El Señor dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Lamentablemente, el rechazo no era directamente hacia un predicador, hacia una persona, sino que el rechazo era directamente al dador de la vida. Ahora bien, ¿cuáles eran las cosas que el Señor Jesucristo tenía que atravesar para que nosotros alcancemos la salvación, la cual hoy en día nosotros predicamos? Despreciado y desechado. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hemos visto la película del Señor Jesucristo,
podemos darnos cuenta que mientras él está caminando, toda la gente comienza a insultarle, a darle cachetadas, algunos hasta lo escupen, algunos se burlan de lo que le está pasando. Ellos estaban rechazando completamente al Creador de la vida. Varón experimentado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Judas lo entregó, Pedro lo negó, y el resto de discípulos fue disperso. Como dice en el libro de Zacarías, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Lamentablemente, el ataque fue directamente al creador de la vida, pero el resto de personas se quedó sin pastor y ellas fueron dispersas por el camino. Ninguno de ellos llegó, como decía Pedro, Señor, si es posible yo iré hasta la muerte, pero en realidad como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Alguien dijo, tú eres uno de ellos, yo te conozco, yo te he visto con ellos, y él dijo, no, yo no lo conozco, no sé de qué están hablando, ¿no es cierto? Escondimos de él el rostro, nos daba vergüenza hablar de él, e incluso nosotros alguna vez estuvimos caminando de pronto con el parque, con la Biblia en la mano, y de pronto alguien nos queda mirando, algún amigo, vecino, y dice, tú eres hermanito, eres evangelista, o eres pastor, o ¿qué haces? Y a veces decimos, no, es que estoy de viaje, vamos a esto, pero ¿estás asistiendo a la iglesia? No, mis papás sí, pero yo no, ¿no es cierto? Estamos escondiendo nuestro rostro, no directamente hacia algo, sino hacia el Todopoderoso. ¿A quién rechazamos? Al Señor Jesucristo directamente. Gloria al Señor Jesucristo. Ciertamente, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta es una promesa tan fuerte para nosotros. Debemos agarrar esa promesa, confiar plenamente y decir, el Señor tiene control sobre nuestras enfermedades. La palabra del Señor aquí nos dice que Él llevó nuestras enfermedades. Quiere decir que nosotros deberíamos estar sanos. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor Jesucristo. Podemos ver los milagros del Señor cuando el Señor estaba caminando de un lugar a otro, cómo la gente empezaba a ser sanada, cómo la gente llevaba años buscando la sanidad con médicos, con curanderos, con tantas personas, pero el único que pudo sanarles era el Señor Jesucristo. Amén. Incluso el único que podía resucitar a los muertos era el Señor Jesucristo. No estaban rechazando a una persona, sino que rechazaban directamente al Señor. Agarramos esta promesa y decimos, Él llevó nuestras enfermedades. Y si estamos padeciendo algo, debemos confesar que es el Señor el que ha llevado y nos ha dado la sanidad a nuestras vidas. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchas veces hemos negado al Señor, tal vez de pronto nos hemos enojado diciendo, Señor, mira cómo me tienes, mira, Señor, el problema por el que estoy pasando, mira la enfermedad que tengo, de pronto, ¿no es cierto? A veces nos duele algo que a veces decimos, no hay cura, porque nos dan una pastilla para tomarla de por vida, ¿no es cierto? Pero él mismo pone esa Y nosotros prueba para que pida debemos confiar en Dios plenamente en la promesa del Señor Jesucristo. Debemos declarar que el Señor llevó nuestras enfermedades y cada día decir, Señor, tú tienes el control de esta enfermedad. Había una mujer que tenía 12 años que padecía con un flujo de sangre. La Biblia dice que ella gastó todo lo que tenía con médicos y nunca pudo alguien sanarle, hasta que ella caminó por la parte de atrás de Jesús, avanzó a tocar el manto del Señor Jesucristo y ella al instante fue sana. Amén. Porque Él llevó nuestras enfermedades. Asimismo también había un hombre con la mano seca. El Señor le dijo, tú el que está allá, mete tu mano y sácala, y la mano de él fue restaurada, porque Él llevó su enfermedad. Asimismo nosotros tal vez alguna vez hemos sufrido alguna enfermedad, hemos orado al Señor y el Señor nos ha sanado, porque Él es el único que puede llevar nuestras enfermedades. Amén. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Caminando en los caminos del Señor podemos darnos cuenta que el camino del Señor en partes es bonito, en partes difícil, en partes se pone todo lindo, todo bonito, tenemos bendición, estamos con la familia, estamos tan bien. Pero cuando llega el momento de la prueba es cuando nosotros rechazamos, nos quejamos o deseamos echarnos para atrás. Y muchos han ido para atrás. Se han descarriado como ovejas, en vez de continuar en el camino, han decidido descarriarse y han decidido apartarse del camino del Señor. Pero ¿a quién están rechazando? Apartarse de los caminos del Señor es decir, no quiero la vida eterna, no quiero ser feliz. Apartarse del camino del Señor es como decir, no quiero ser salvo. No quiero que Dios me bendiga, no quiero que Dios me cuide, no quiero que Dios se preocupe por mí. Eso significa cuando nosotros decimos, voy a apartarme de los caminos de Dios. Porque en el mundo, ¿qué encontramos? En el mundo hay aflicciones, en el mundo hay perdición, en el mundo hay la maldición. Y la paga del pecado es la muerte. Es lamentable, es triste que muchas personas decidan esta decisión antes que continuar firme en el Señor Jesucristo. Es triste y muy lamentable. Hemos tomado algunas decisiones que han sido malas, pero al final nos hemos dado cuenta, hemos recapacitado y hemos analizado que el único que nos puede dar la entrada al reino de los cielos y perdonar nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Aceptamos su amor y no lo rechazamos. Porque no rechazamos el amor de Dios, sino que acogemos al amor de Dios y decimos, Señor, en tus brazos, en tu presencia estoy confiado y seguro. El salmista David decía, prefiero estar un día en la puerta de los atrios del Señor que estar 1000 fuera de ellos. Era para él una felicidad tan grande que hay un versículo que dice, casi muero por estar en la casa del Señor Jesucristo. Era tanto el deseo de él que no le importaba si había o no había culto. Él quería estar en la casa del Señor adorando al Señor Jesucristo, porque él sabía que Dios estaba escuchando su oración, su alabanza, su clamor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿A quién rechazamos? Versículo 7 dice la palabra del Señor, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Podemos recordar el momento cuando el Señor Jesucristo está siendo crucificado y en una de sus oraciones dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos aparentemente decían, bueno, estamos crucificando a un hombre, pero ellos no sabían que era esa persona, dentro de él estaba quien había creado los cielos y la tierra. Jesús era Dios manifestado en carne. Lo que era invisible se hizo visible para que nosotros conozcamos quién y cómo es. Amén. ¿No es cierto? Para que nosotros podamos saber cómo es el Señor Jesucristo. Pero todo esto era un proceso que tenía Él que pasar. Todo esto era lo que Él tenía que cumplir para que nosotros pudiésemos entrar al reino de los cielos, simplemente con decir, yo quiero entrar al reino de los cielos. Todo lo que confesamos con nuestra boca creyendo, lo recibiremos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora bien, Gloria a Dios. Amén. ¿qué podemos hacer para no rechazar al Señor Jesucristo? El libro de San Marcos, gloria al Señor, vamos a abrir. San Mateo, capítulo 11. ¿Sí? San Mateo, capítulo 11, versículo 28. ¿Qué puedo hacer yo para no rechazar este llamado a la salvación? ¿Qué puedo hacer yo para poder alcanzar el perdón y la misericordia del Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo hacer yo para entregar todo lo que tengo en manos del Señor Jesucristo? San Mateo capítulo 11, versículo 28 dice la palabra del Señor, y esto lo habla directamente el Señor Jesucristo, y dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
¿Por qué trabajados? Porque estamos cansados de llevar una vida mediocre, estamos cansados de llevar una vida vacía, estamos cansados de llevar una vida con problemas, una vida con dificultades, estamos cansados de tratar de solucionar nuestros problemas cuando los problemas se los soluciona en la presencia del Señor Jesucristo. Estamos cansados de trabajar por nuestra cuenta cuando sabemos que Dios es quien da las bendiciones a cada una de las personas. Entonces, ¿qué puedo hacer para no rechazar este llamado? Dice el Señor: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un llamado directamente hacia las personas que aún no han aceptado al Señor Jesucristo, que aún no han aceptado del amor de Dios, pero también es para nosotros, para que sepamos y conozcamos que si tenemos alguna aflicción, que si tenemos y atravesamos o estamos atravesando alguna dificultad que esté presionando o aprisionando nuestras vidas, que Él es el único que puede darnos la solución, la respuesta, nos puede dar descanso, nos puede dar paz y nos puede dar seguridad a nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. ¿A quién rechazamos si negamos este llamado? Vamos a abrir también el libro de San Marcos capítulo 16, versículo 16. No quiero rechazar al Señor, pero tampoco lo quiero aceptar. ¿Cuál sería la consecuencia? O capaz que no me convence o no estoy tan convencido de lo que estoy hablando acá el predicador, no estoy tan convencido. ¿Qué puedo hacer? ¿O cuál es la recompensa de que si yo acepto o no acepto? San Marcos, respondiendo a su pregunta, San Marcos capítulo 16, versículo 16, dice la palabra del Señor: el que creyere. Note que esto es muy importante. No hay tres opciones, hay dos opciones, dos caminos diferentes, dos opciones y dos lugares completamente diferentes. San Marcos 16, 16 dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y qué pasa con las personas que no creen? Ese es otro tema, que aquí lo completamos. Mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor Jesucristo. Hay dos opciones, el sí y el no. No podemos decir no sé, porque cuando alguien nos brinda algo y dice, por ejemplo, ¿qué le parece si yo le regalo una comida? Nosotros decimos no sé. Eso no significa nada, ¿no es cierto? La persona que hizo la pregunta se va a quedar, a ver, ¿quiere o no quiere? ¿No es cierto? Y bueno, como no dijo sí, nosotros atribuimos al no sé por una negatividad o por un no, ¿no es cierto? Cuando alguien se niegue directamente a la salvación y diga no sé, o lo voy a pensar, o voy a dejarlo para otro tiempo, en realidad está diciendo no quiero la salvación. ¿Y qué pasa con esas personas que no desean o no quieren la salvación? La Biblia dice que el que no creyere será condenado. No lo digo yo, no lo dijo un profeta, esto lo dijo directamente el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué el Señor es tan directo? ¿Por qué el Señor es tan grueso? Si dice Dios que Él nos ama, ¿por qué directamente nos dice que el que no cree será condenado? Entonces, ¿será que Dios no tiene misericordia de nosotros? No, al contrario. Él mismo, Dios, en su mano tenía todo el poder y toda la potestad de crear un mundo diferente, un mundo perfecto. Él pudo haber creado una nueva galaxia con nuevas personas, con hombres y mujeres santos. Pero ¿qué hizo Él? Él se despojó a sí mismo, era un rey que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, y Él estuvo en la tierra, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Ahora, ¿qué es lo que Él tuvo que atravesar? Él sufrió nuestros dolores, Él sufrió y llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Nosotros le tuvimos por atribulado, por herido, por abatido. Lo despreciamos siempre, y nunca alguien
pudo dar la cara mientras Jesús estaba caminando hacia la cruz del Calvario. Todos estaban negando en ese momento el llamado a la salvación. Por eso, porque al Señor no le fue fácil atravesar todo eso, es que el Señor da estas dos opciones: creer y no creer, el que acepte y el que no acepte. Solo hay dos opciones, no hay una tercera opción, no hay un tercer lugar, no hay un tercer camino. Son dos puertas, dos caminos. Aleluya. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y muchos son los que van por el camino ancho y pocos son los que van por el camino angosto. Es lamentable, es triste, pero esta es la realidad. Queremos alcanzar la salvación, queremos entrar al reino de los cielos, pues debemos aceptar el llamado al Señor Jesucristo. Y si no, ¿a quién rechazamos? Si no ha comprendido el mensaje, puede retroceder el video y vamos a empezar de nuevo. Amén. Vamos a continuar. ¿Qué pasa si yo tengo demasiados pecados y estoy atribulado todos los días, todas las noches? Duermo y tengo un cargo de conciencia por todo lo que he hecho. ¿Qué es lo que puedo hacer? Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Qué puedo hacer para despojarme de todos los pecados que he cometido durante mi infancia, durante mi adolescencia? ¿Cómo puedo hacer yo para limpiarme de todas estas maldades que he hecho hace años inconscientemente? Isaías capítulo 1, versículo 18. Responderá a esa pregunta a las personas que se sienten acusadas por el pecado, se sienten acusadas por la maldad y cada noche están recordando lo malo que hicieron en tiempos antiguos. Isaías capítulo 1 versículo 18 nos dice la palabra del Señor, y este llamado no lo hace el profeta Isaías, sino directamente el Señor. Y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esto es algo similar. Alguien está pecando ya y el Señor no le envía un castigo directamente, sino que le dice: ven acá y pongámonos a cuentas. Y continúa diciendo: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿qué tengo que hacer entonces para que Dios perdone todo lo malo que yo he hecho? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, pongámonos a cuentas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Comenzamos a decir: Señor, cuando yo era joven yo hacía tantas cosas que no te agradaban. Cuando yo era joven hacía cosas que te desagradaban, cosas que en la Biblia dicen que se consideran pecados. Señor, quiero alcanzar tu perdón, quiero alcanzar tu misericordia. ¿Qué puedo hacer? El Señor dice: si tus pecados fueren como la grana, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El color de la grana es un color morado entre violeta. No sé exactamente cómo describirlo, pero por ahí va. Y el rojo como el carmesí es similar al concho de vino, más o menos por ahí. ¿Sí? Esos son los colores, pero el Señor dice: si tus pecados son tan sucios, vendrán a ser como blanca lana. Pero siempre y cuando nosotros lleguemos a Dios, no que nos alejemos de Dios, sino que el Señor nos abre sus brazos y nos dice: ven y pongámonos a cuentas. Y si tus pecados fueren tan sucios, vendrán a ser como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, y si tu vestido estuviese demasiado sucio, vendrá a ser como blanca lana. Pero si no aceptamos eso, ¿a quién rechazamos? Una más. ¿Qué podemos hacer o cuándo será el tiempo adecuado para que el Señor Jesucristo nos acepte en su presencia? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. ¿Será que el Señor tiene misericordia de nosotros? ¿Será que después de todas las cosas que nosotros hemos hecho, Dios tendrá misericordia de nosotros? ¿Será que después de tantas cosas que yo he fallado, de tanta desconfianza, de tanta incredulidad que he tenido, ¿será que Dios tiene misericordia de mí?
Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice el Señor que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Lo que quiero decir es que Dios tiene sus brazos abiertos, sus brazos extendidos, esperando a que nosotros podamos aceptar ese llamado a la salvación, podamos llegar a la presencia del Señor y decir: Señor, he cometido varios errores, he cometido varios pecados, he hecho tantas transgresiones y esta noche quiero entregar mi vida a tu presencia, a tu disposición. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, porque Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos dos opciones, tenemos dos caminos, tenemos dos alternativas y hay que decidir entre ellas. La primera, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y la segunda, que el que no creyere será condenado. Pero esto depende únicamente de usted y Dios. Nosotros hemos tomado la decisión de creer en el Señor Jesucristo, de aceptar al Señor Jesucristo, de caminar en la presencia del Señor, y por la gracia y la misericordia de Dios hemos y estamos rumbo a la salvación. Ahora ese llamado directamente es para los amigos y las personas que aún se encuentran un poco indecisas, y si dentro de la iglesia alguien no sabía esto, pues también es para conocimiento de la iglesia. Ahora bien, eso era todo lo que yo quería hablar en esta noche. Eso era lo que el Señor puso en mi corazón para yo hablar. Tengo muchos amigos que me dicen: ¿en qué trabajas en Subi? Digo, soy predicador, pero algunos sí me creen, algunos no me creen, pero en realidad esto y a esto es lo que me dedico: predicar el mensaje de la salvación. En esto se basa el plan de la salvación y el ingreso al reino de los cielos. Vamos a ponernos de pie todos nosotros, y a los amigos que están atrás de pantalla, si alguien desea unirse a este camino de la salvación, usted cierre sus ojos y cuéntele al Señor sus pecados y dígale al Señor que Él sea aceptando su vida y que Él inscriba su nombre en el libro de la vida del Cordero. Amén. Para que usted pueda ingresar a la salvación. Vamos a orar nosotros y vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor ha sido bueno en gran manera. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios Padre Celestial, Rey del universo, Señor de toda gloria y honra. Padre Santo, en esta hermosa noche quiero darte gracias, Señor Jesucristo, porque tú has usado, Señor, mi corazón, tú has usado, Señor, mi vida, tú has hablado, Señor, a través de mi vida, Padre Celestial. Quiero darte gracias, Jesucristo de Nazaret, porque tú has sido, Señor, quien ha estado usando mi vida, Padre Celestial. Quiero orar, Dios mío, por los amigos que están aceptando en este momento, Señor, que mires, Señor Jesucristo, su corazón, que mires en este momento, Señor, el arrepentimiento que ellos tienen, Señor amado, que si ellos están orando a ti, Señor, que seas escuchando, Dios mío, su oración, Padre Celestial, que seas en este momento, Señor Jesucristo, escuchando su oración e inscribiendo su nombre en el libro de la vida del Cordero, Padre Celestial, para cuando sea tu venida, Señor, todos podamos reunirnos en el cielo contigo, Padre Celestial, porque sabemos que tú has hablado y tú has venido aquí a la tierra para morir por cada uno de nosotros y perdonar nuestros pecados, Padre Celestial. Queremos darte gracias, Jesucristo, porque tu palabra llegará a los corazones y no volverá vacía, Señor, sino que cumplirá con el propósito por el cual ha sido enviada, Padre Celestial. Cumplirá con el propósito por el cual ha sido mencionada, Padre Celestial. Te damos gracias, Jesús, porque tú has hecho la obra, Padre Celestial, amado y poderoso Dios. En el nombre de Jesús quiero darte gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Bendito y poderoso sea tu nombre, Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Si usted hizo esa oración, me gustaría que usted nos haga saber en la lista de los comentarios, o si puede contactarse conmigo por WhatsApp o Facebook, hágalo y nosotros estaremos gustosos de continuar dándole enseñanzas para los siguientes pasos, que es el bautismo. Que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera.